Hola a todos y bienvenidos de nuevo a estas lecciones de biología, donde hoy voy a hablaros de las enzimas y en concreto cómo hay dos factores que pueden influir de manera decisiva en la actividad de una enzima. Y me refiero a la temperatura y al pH, ¿de acuerdo? En este vídeo el objetivo que me propongo es explicaros, que entendáis cómo estos dos factores o estas dos situaciones, cambios de pH, cambio de temperatura, pueden afectar a la actividad de la enzima. Es decir, dicho de otra manera, que explicaros la sensibilidad que tiene una enzima a las variaciones tanto de pH como de temperatura. Y para eso me voy a apoyar en la imagen que tenéis ahí en pantalla, recurriré a ella un poquito más tarde, ¿vale? Para acabar de explicar todo lo dicho, y antes unos pequeños conceptos teóricos. Mirad, ya hemos visto en varios vídeos, los tenéis todos en el apartado de enzimas, que la estructura de una enzima es crucial, es clave, para que ésta pueda llevar a cabo toda su actividad enzimática, ¿no? Recordemos, bueno, entre otras cosas, que el centro activo de la enzima era el lugar por donde se producía, donde tenía lugar la unión al sustrato, y veíamos que cualquier variación que se podía producir, lógicamente, en esta orientación, en la orientación de la enzima en busca del sustrato, llevaba consigo una pérdida en esa actividad, ¿no? Por lo tanto, todos aquellos factores que puedan o que vayan a influir en este centro activo, en esta unión de la enzima al sustrato, lógicamente van a provocar una disminución en su actividad. Disminución que evidentemente puede llegar a ser nula, que puede llegar a ser eclipsada totalmente. Entonces, estos dos factores, que es con lo que os empezaba el tema, estos dos factores pueden ser o son el pH y es la temperatura. Vamos a ver en qué manera cada uno de ellos puede afectar a la actividad de la enzima. Mirad, la temperatura lógicamente va a modificar o va a afectar al movimiento de la enzima, ¿de acuerdo? Y a la energía cinética del sustrato. Recordamos, si no podéis ir a vídeos donde esto ya lo expliqué, recordamos que la unión tiene que hacerse de tal manera, de la forma precisa, para que pueda estabilizarse el estado de transición y de esta forma disminuir la energía de activación que se necesita para alcanzar dicho estado, ¿de acuerdo? Y veíamos que la energía cinética óptima, la energía cinética adecuada, permitía precisamente estabilizar ese estado de transición, con lo cual conseguíamos disminuir la energía que teníamos que aportar, o la energía que había que aportar para alcanzar ese estado. Por lo tanto, excesos de temperatura o bajadas de temperatura lógicamente van a impedir que esto pueda producirse. Por otro lado está el pH. Mirad, el pH va a afectar a otra de las circunstancias que eran cruciales para la conversión del sustrato en producto. Veíamos que la carga de las cadenas laterales de los aminoácidos de la enzima, tanto en sus grupos carbonilo como en sus grupos amino, tenían trascendentes o iban a participar en la transferencia, en las reacciones de transferencia tanto de protones como de electrones, y esto era necesario para poder transformar los sustratos en productos. Si yo estoy cambiando las condiciones del medio en cuanto a pH, lógicamente también estoy cambiando la capacidad que van a tener estos aminoácidos, estos radicales, estas cadenas laterales, la capacidad que van a tener de poder participar en la transferencia de protones y de electrones, con lo cual, lógicamente, la conversión de sustrato en productos se va a ver deteriorada. Ahora es cuando os pongo dos ejemplos. Ahí veis dos gráficas. Por un lado, en la parte superior tenéis, o va a ser una gráfica donde voy a explicar la variación o las variaciones que pueden aparecer como consecuencia de cambios de temperatura, y en la de abajo lo mismo, pero con cambios de pH. Bien, fijaos que
vamos a empezar por la de arriba. En cuanto a la temperatura, veis que en la figura de la izquierda, que es la que está de coloración azul, el enzima presenta una temperatura óptima máxima pues muy cerquita a los 40 grados, es decir, esa sería su temperatura ideal óptima de actividad. Mientras que en la otra figura, en la roja, la que se encuentra un poco más desplazada hacia la derecha, veis que la temperatura óptima se encuentra aproximadamente en los 90 grados. La diferencia, bien, mirad, pues se trata de una misma enzima. En los dos casos es una glucosa 6-fosfato, es decir, es la enzima que cataliza el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato en el metabolismo de ese monosacárido. ¿Vale? La diferencia está o se encuentra en cuanto a la temperatura óptima de actuación. En la figura de la izquierda se trata de una glucosa 6-fosfato, de acuerdo, que tiene su actividad o que va a desarrollar su actividad en el hombre, mientras que la figura roja presenta es la glucosa 6-fosfato que aparece en bacterias termófilas, es decir, en bacterias que se desarrollan en ambientes donde hay temperaturas muy altas. ¿De acuerdo? Las dos son la misma, o las dos realizan la misma catálisis, catalizan la misma reacción enzimática. La diferencia se va a encontrar en el lugar donde la van a catalizar. Por un lado en el hombre y por otro lado en una bacteria termófila. La figura de la de abajo es lo mismo, solo que en este caso estaríamos hablando de pH. En el primer caso hay un pH óptimo aproximadamente del orden de 3, mientras que en la parte roja, en la gráfica roja, estaríamos hablando de un pH óptimo de actuación del orden o por encima de 6. ¿De acuerdo? Fijaos que, como decía antes, es de nuevo la misma enzima, pero en dos situaciones diferentes, ¿vale? ¿En qué se diferencian estas dos enzimas? Estas dos enzimas se van a diferenciar en su estructura primaria, en la composición de su estructura primaria, y lógicamente con posterioridad ha habido una adaptación al medio, que es la que ha provocado que una pueda actuar en unas condiciones y otra pueda actuar en otras. Pero fijaos siempre, el ejemplo, lo que quiero que veáis en la gráfica es, aparte de que una misma enzima puede actuar en condiciones diferentes, una misma enzima que cataliza, mejor dicho, una misma reacción, la enzima no es la misma, ¿no? Que cataliza en dos situaciones diferentes, en dos rangos de temperatura diferentes y también en dos rangos de pH diferentes. Y fijaos la diferencia que hay en cuanto a la gráfica, bien sea de temperatura o bien sea de pH, si nos salimos de su temperatura o de su pH óptimo de actuación. Vemos que la actividad disminuye de una manera muy considerable. ¿De acuerdo? Bien, pues este era entonces el tema que quería explicaros, ¿vale? Cómo influyen el pH y la temperatura en la actividad de una enzima. Espero que lo hayáis entendido, ¿vale? Si tenéis alguna duda, por favor, como siempre, comentádmela. Y gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.